¿Tienes facturas por cobrar? Con Factoring Prestamip adelante el pago de tus facturas. Obtén hasta el 99% de financiamiento de manera inmediata. Simula tu adelanto aquí. En muchas oportunidades hemos visto que cuando las instituciones no logran organizarse y funcionar en armonía con otras organizaciones del Estado, los temas terminan en el Tribunal Constitucional. No es que yo desee que sea así, ni que el señor Gutiérrez Tice, que tiene la amabilidad de venir a visitarnos y hablarnos de los temas de actualidad, se vea obligado a resolver todas las fricciones que hay en el Estado. Pero algo me dice que los temas que estamos viendo, que oponen a la Junta Nacional, a la actual Fiscalía de la Nación, tienen connotaciones constitucionales. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, gracias Fernando por la invitación. Bueno, como lo señalaba el Tribunal Constitucional, claro, creo que nos hemos acostumbrado a que al final el tribunal resuelva todo, pero eso no es así. Por ejemplo, en materia administrativa, cuando el órgano agresor, supuestamente agresor, ha violado un derecho fundamental, ese órgano agresor repara el daño, que es lo que debería suceder, por eso que hay un tiempo, eso ya termina siendo sustracción de la materia. Entonces ya el tribunal no tendría finalmente en esos casos por qué pronunciarse, porque ya hay una reparación del daño. Y más bien eso es habitual. Quizás usted, no. Cuando quizás, habla de daño está pensando en la destitución de la señora Benavides. O sea, estamos hablando acá de un acto administrativo que se cuestiona porque al parecer, de acuerdo a la resolución emitida por la Junta, habría razones para poder señalar que es un acto contrario a la ley. Entonces, ese acto contrario a la ley, si se interpone un proceso de amparo, ese proceso de amparo, hasta que no sea resuelto, el órgano administrativo que ha emitido ese acto puede anularlo. Y si lo anula, está reparando el daño. Entonces ya la justicia constitucional más bien ya no tiene nada que hacer al respecto. Eso ocurre mucho en el Estado. Pero quizás anula, no a nivel de la Junta, pero sí a nivel de los tribunales administrativos, cuando declaran la nulidad, porque se dieron cuenta de que cometieron un error, hay un escrito que han presentado donde las partes, un administrado, donde demuestra que ha habido un exceso, el órgano administrativo repara, ya hay sustracción en la materia, ya hay un acto finalmente corregido. Entonces, eso es habitual en la administración estatal, y más bien abona, ¿no? Porque al final de cuentas, si bien hay una asignación de competencia legal, al final todos los órganos tienen un deber también de custodia y de resolver los actos cuando lesionan derechos supuestamente fundamentales. Lo digo supuestamente. Como el debido proceso. Claro, como el debido proceso. Entonces eso me parece que por ese lado me parece que no habría un obstáculo. Creo que quizás hay otros temas, ¿no? Si se ha tomado primero una decisión en la Junta y después, consciente de lo que habían hecho, se pide que se retire el recurso de amparo. Por eso es lo que ocurre. O sea, cuando un órgano administrativo corrige una lesión, no sé, se le pidió a la SUNAFIL, al Tribunal Fiscal, a alguna entidad administrativa, porque acá es de aplicación de ley de procedimiento administrativo general. Entonces, cuando corrige una supuesta lesión a un derecho, eso es lo natural, haya una sustracción de la materia, ya no hay nada que reparar y usualmente el abogado desiste o se desiste del amparo, se retira el amparo porque ya se reparó el daño por el mismo órgano que potencialmente había lesionado un derecho. Eso ocurre todos los días en el sistema judicial. Todos los días. Sí, por supuesto, eso es parte del trámite legislativo. La sustracción de la materia está contemplada en el Código Procesal Constitucional. Sí, existe como tal. Lo que llama la atención es que la sustracción de la materia sea causada por la misma entidad que había planteado el amparo, que entre tanto no, es que lo que pasa toma es que, una decisión justamente para subsanar ese daño. Por eso, sin pronunciarnos sobre el fondo, sino solamente desde una perspectiva eminente procesal, es que inclusive hay un tema que se llama la cuestión previa, o los medios impugnatorios previos que dan la oportunidad que la administración corrija de un error. Entonces, cuando uno va a un amparo, uno tiene que haber agotado la vía previa, por ejemplo. Sí. Entonces, este recurso que me parece que es de nulidad de oficio, sí, algo así, oficio, entonces también es una fórmula, es una oportunidad para que el colegiado administrativo, el órgano que supuestamente ha ocasionado una lesión, pueda reparar el daño. Si lo repara, ya no hay nada que discutir. Y entonces ya está reparado, porque el amparo es eminentemente reparatorio. El amparo no mete a la cárcel a nadie, el amparo no te da una indemnización pecuniaria, no, el amparo repara la violación de un derecho. Pero si ya el derecho en el transcurso del tiempo ha sido reparado, ya no hay nada que decir, desde el plano eminentemente procesal, ¿no? Veremos en su momento, seguramente, si es que esto ocurre, el tema ya sustantivo, si es que se alegaría ahí otro tipo de connotación. De acuerdo.
Por otra parte, hay el otro tema que ha dado lugar a un debate jurídico sobre la unanimidad. Usted tiene algunas reservas también respecto de la lectura que se hace de la necesidad de que una decisión de este tipo sea adoptada por los 7 miembros del colegiado. Sí, bueno, yo creo que ahí también, como te digo, quizás haya que precisar, y los órganos o las entidades, instituciones involucradas tienen plenos mecanismos para poder pedir, en todo caso, precisiones en las respectivas instancias, porque se trata del conteo de una votación, ¿no? Yo recuerdo que a nosotros nos pasó algo similar cuando la ley orgánica misma nos dice que no podemos abandonar el pleno, pero sin embargo lo abandonamos, porque consideramos que había ahí un hecho que no era factible de votar, precisamente sobre el tema ligado a la Junta Nacional de Justicia. Entonces, esos temas probablemente tengan que ser interpretados y haya también una necesidad de hacer una interpretación sistemática de las normas en materia de quórum y de votación, ¿no? Porque evidentemente colegiados pequeños, como los que conformamos el tribunal, la Junta, etcétera, siempre vamos a encontrar ese tipo de dificultades cuando haya una enfermedad, una licencia o pero situaciones. Eso no es el caso acá. Bueno, aquí es el caso que hay una persona. Nos explicaba el señor Tabra claramente que él no estaba de acuerdo con la manera como se actuó, con la precipitación que él actuó, ni con el fondo. Es que yo también no estoy de acuerdo en muchos casos del Tribunal Constitucional, pero tengo que estar. ¿Me entiendes? O sea, tengo que estar, o sea, tengo un deber de estar. Entonces, claro, ahí hay una circunstancia quizás donde hay un límite, hay una excepción. Pues eso digo, aquí yo creo que lo más importante es que tanto los órganos involucrados en este caso utilicen los mecanismos legales para poder obtener una respuesta de las propias instituciones. Porque creo que eso es lo más importante, ¿no? O sea, lo que preocupa de todo esto es que debe imperar el imperio del derecho, ¿no? Y por tanto, inclusive el Ministerio Público, siendo una entidad que tiene por misión defender la legalidad y el derecho, tenga que respetar también el imperio del derecho y utilice los mecanismos que correspondan para poder defender lo que consideren pertinente, ¿no? Como en su momento lo hizo, por ejemplo, la señora Zoraida Ábalos, por ejemplo, ¿no? El mismo... Que fue inhabilitada, sin embargo. Y sin embargo, fue inhabilitada y luego después franqueó los mecanismos procesales y fue restituida por el Poder Judicial. Igual ha ocurrido también en el caso del señor Arce, que también aceptó su destitución y luego después en la vía judicial ha logrado su reposición. Y han ocurrido así muchos casos, porque creo que lo corresponde, creo que lo saludable, ¿no? De que se utilicen no mecanismos ajenos a los legales, porque damos un pésimo mensaje a la... ¿Cuáles son esos mecanismos ajenos a los legales? No sé, no utilizar lo que dice las normas legales. Si hay una disconformidad con un acto de una entidad, hay que franquear los mecanismos que corresponden de acuerdo a los códigos y a las leyes que correspondan. Pero no por ellos irse al margen o no utilizar dichos mecanismos que son los que necesariamente las instituciones y los ciudadanos tienen que hacer, ¿no? Pero si está claro que él o la fiscal de la Nación tiene que ser elegido por la Junta de Fiscales Supremos, eso llama la atención que de pronto sea la Junta Nacional que decide quién debe ser fiscal de la Nación, habiendo una. Por eso te digo, Fernando, yo no me quiero pronunciar al respecto, como te digo, porque es probable que es un tema que llegue al Tribunal Constitucional. Por eso le vuelvo a decir que si es que esa es la verdad y eso es lo que corresponde, eso lo tendrá que pronunciar una entidad, una institución. Pero entre tanto en cuanto entiendo que hay un mandato y los mandatos siempre deben cumplirse. La divergencia, la disociación, la manifestación de inconformidad, la arbitrariedad, tiene que corregirse por los cauces y los canales que correspondan. Creo que eso es el imperio del derecho. De acuerdo. A propósito de lo que el TC ha decidido, a propósito del caso del ex miembro de la Junta Nacional, Falconi, leo el documento de ustedes, ¿no? El artículo 203 del texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General exige para la declaración de nulidad de oficio en sede administrativa el acuerdo unánime está con itálica puesta por ustedes, es decir, por sus predecesores en el colegiado, el acuerdo unánime de los miembros del órgano colegiado, de modo que están prohibidas las abstenciones. Claro, pero eso, por ejemplo, es un fundamento que la Junta en esta resolución ha considerado que debe ser interpretada, me parece, con otros dispositivos de la propia Ley de Procedimiento Administrativo General y ha tomado una decisión. Es una resolución lo de la Junta, ¿no? Ahora, podemos coincidir en lo que usted señala, pero yo creo que eso debe ser
expresado a través de los medios que correspondan, ¿no? Ustedes mismos tendrán que Quizá aclarar nosotros mismos, creo que la defensa de las partes tendrán que emplear los mecanismos, pero ese es el sistema, porque de lo contrario, al final de cuentas, el mensaje que damos a la ciudadanía, que es lo que más me preocupa, es que si estamos disconformes con un acto de una institución, simplemente no la cumplimos. Y eso es un pésimo o bien mensaje, entramos, ¿no? violentando un poco los códigos hasta el piso alto eso es lo que de un tenemos, instituto eso es lo que público tenemos para que, tomar eso es un lo que tenemos, escritorio. y eso más bien se resuelve más bien con el consenso y más bien también yo me sumo al pedido del defensor del pueblo de que pues la propia Junta de Fiscales y el propio Ministerio Público busquen puntos de concordia y de armonía para poder solucionar estos problemas, porque también son las propias entidades a veces las que generan esta situación de conflicto, ¿no? Ahora, en términos generales, hay otro problema con la Fiscalía, que hay plaza presupuestalmente para 5, aunque no hay un límite fijado por la ley. Hay 4 ahora, hay un proceso interno para elegir que ya está bien avanzado o no. Luego está el señor Tomás Gálvez, que oficialmente ha sido rehabilitado hoy por decisión tomada por la Junta, y finalmente la señora Patricia Benavides. ¿Cómo resolver una plaza que queda para 3 personas que están aspirando a ocuparla? Bueno, yo entiendo de que el hecho de que ya se haya reconocido la reposición del fiscal Gálvez y con esta resolución de la fiscal Patricia Benavides, lo que tendría que haber en todo caso es una ampliación presupuestal de manera inmediata, ¿no? Ya que no hay Pues usted sabe que el Ministerio de Economía no necesariamente colabora. No lo sé, pero tendría que haber una ampliación presupuestal. Eso quizá va a demorar, como usted dice, pero ya de por medio yo creo que ya la convocatoria a un tercero va a ser más complejo, ¿no? Yo creo que en todo caso eso, si es que no hay un límite, entiendo de que el legislador... También tenemos un problema, ¿no? Justo hablaba de reforma con el consejero Tábara. Y es que, claro, eso es lo que siempre hemos anotado. La ley orgánica del Ministerio Público es de 1982. Entonces está pensada para otro tipo de fiscalía. No hemos actualizado. Han pasado cerca de 40 años y tenemos la misma ley orgánica. Evidentemente es vetusta, ¿no? Pero yo creo que el sentido más bien es que haya los fiscales supremos necesarios para poder atender la demanda de la Corte Suprema. El tiempo corre, yo quiero aprovechar unos segundos que nos quedan para preguntaros un tema completamente diferente, es el conflicto de competencias. Nos dijeron que se resolvería en el curso del mes de mayo, junio, está avanzando ya junio y no vemos venir la luz respecto de ese conflicto. Respecto de la señora presidenta que opuso una... Bueno, es un debate arduo e importante y que estamos en pleno proceso de deliberación. Creo que responsablemente esto en un tiempo prudente se emitirá una decisión. Prudente, lo quiero adelantar porque después quizás no sea prudente que yo lo diga, pero sí estamos actuando y tratando de que sea lo más pronto posible, también tomando en cuenta todas las aristas que el caso amerita, que es un caso además trascendental no solo para la actual gestión, es un caso trascendental para el futuro del modelo presidencialista peruano, ¿no? Porque va a marcar un derrotero de el nivel de actuación de la Fiscalía y el Poder Judicial en el Poder Político. Hay quizás que resaltar con todo lo que está pasando la importancia de las prerrogativas. A mí desde la universidad me han enseñado que, por ejemplo, un juez y un fiscal no puede ser separado pues en 43 días o a través de un procedimiento abreviado. Un juez o un fiscal supremo tiene una prerrogativa, tiene que dársele todas las condiciones, cualquier juez, condiciones para que esté en el cargo hasta los 70 años. Esa es la condición y esa es la garantía. Y así como hay una garantía que se debe respetar para los jueces, igual también hay determinado nivel de prerrogativas para los parlamentarios, para los magistrados del TC, para la presidencia. Entonces creo que ahí hay algo que tenemos que reflexionar a la luz de toda esta problemática para sobre todo emitir una decisión equilibrada. Muy bien. Lo que sería más deseable aún es que esas altas autoridades no se pongan al margen de la ley o sean susceptibles de ser percibidas como tal. No, de ninguna manera. Por eso digo, hablo de equilibrios. De acuerdo. O sea, ningún exceso ni para uno ni para otro. Gutiérrez Tixe, como de costumbre, muchas gracias por su presencia.